Uno de los principales personajes dentro de la independencia de México fue Miguel Hidalgo y Costilla, quien nació en la hacienda de San Diego de Corralejo, Pénjamo, en la ciudad de Guanajuato, el 8 de mayo de 1753. Fue el segundo de 4 hijos del matrimonio formado por Cristóbal Hidalgo y Costilla, administrador de la hacienda, y Ana María Gallaga. Hidalgo fue bautizado con el nombre de Miguel Gregorio Antonio Ignacio en la capital de Cuitzeo de los Naranjos el 16 de mayo de 1753. Cursó sus estudios en el Colegio de San Nicolás Valladolid, hoy actual Morelia, del que llegó a ser rector, y donde aprendió francés, italiano, latín, purépecha, otomí y náhuatl. En 1778 fue ordenado sacerdote y en 1803 se hizo cargo de la parroquia de Dolores, en Guanajuato. Se preocupó por mejorar las condiciones de sus feligreses, casi todos indígenas, enseñándoles a cultivar viñedos, a criar abejas y a dirigir pequeñas industrias de loza y ladrillos. Procreó 5 hijos, a quienes llamó Agustina, Mariano, María Josefa, Micaela y Joaquín. En 1809 se unió a una sociedad secreta formada en Valladolid, cuyo fin era reunir a un congreso para gobernar la Nueva España. El 16 de septiembre dio el llamado Grito de Dolores, con el cual dio inicio a la lucha por la independencia de México. El día 11 de enero de 1811 fue derrotado cerca de Guadalajara por un contingente de soldados realistas. Escapó hacia Aguascalientes y Zacatecas, pero fue capturado y condenado a muerte. Miguel Hidalgo y Costilla murió sentado en un banco con la mano en el corazón y los ojos vendados, junto a un crucifijo. Murió en el patio del antiguo Colegio de los Jesuitas en Chihuahua. No murió a pesar de las 2 descargas del pelotón, por lo que el teniente al mando ordenó a sus 2 soldados disparar a quemarropa sobre su corazón, acabando así con su existencia. Su cabeza, junto con la de Allende y otros insurgentes, se exhibieron como castigo en la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato. Tras el establecimiento de la República Mexicana en 1824, se le reconoció como el primer insurgente y padre de la patria. El estado de Hidalgo lleva su nombre y la ciudad de Dolores pasó a llamarse Dolores de Hidalgo, en su honor. El 16 de septiembre, día en el que proclamó su rebelión, se celebra en México el Día de la Independencia de México. Su lema siempre fue: ¡Viva la independencia, viva la América, muera el mal gobierno! José María Morelos y Pavón fue considerado uno de los principales héroes de la independencia de México. Nació el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, actual Morelia, en Michoacán, hijo de Juana María Guadalupe Pérez y Pavón y José Manuel Morelos y Robles. Su abuelo materno le proporcionó su formación inicial, cursó sus estudios en su ciudad natal y durante su juventud fue discípulo de don Miguel Hidalgo y Costilla en el Colegio de San Nicolás, del cual Hidalgo era rector. A los 14 años dejó la ciudad de Valladolid para trabajar en la hacienda de San Rafael Tuejo, propiedad de Felipe Morelos, primo de su padre. También trabajó como arriero. Dio clases de gramática y rectoría durante 2 años en Uruapan. Se relacionó con Brígida Almonte, con la que tuvo a Juan Nepomuceno Almonte, nacido en 1803, y a Guadalupe Almonte, nacida en 1809, y aunque se responsabilizó de su crianza y educación, no les dio su apellido. El 20 de octubre de 1810 se convirtió en el jefe insurgente en el sur de México por comisión de Miguel Hidalgo. De 1811 hasta 1814 logró conquistar la mayor parte del sur del país y una parte del centro en la región del actual estado de Morelos. Entre el 9 de febrero y el 2 de mayo de 1812 se produjo su acción militar más famosa, el sitio de Cuautla, en la ciudad homónima. En la retirada de Cuautla, al romper el sitio el 2 de mayo de 1812, se cayó de una mula, provocándose una herida que se le infectó y le mantuvo semanas enfermo. A la muerte de Hidalgo se quedó al frente de la revolución.
Acosado por las tropas enviadas por el virrey Calleja, no pudo escapar y fue capturado por los realistas en noviembre de 1815, mientras protegía al Congreso en su retirada hacia Tehuacán. Lo acusaron de herejía y fue arrebatado de sus hábitos por la Inquisición. José María Morelos y Pavón fue entregado a las autoridades seculares y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal Ecatepec. En 1828, su ciudad natal, Valladolid, recibió el nombre de Morelia y en 1869 Benito Juárez decretó la creación del estado que lleva su nombre. Fue autor de uno de los documentos más importantes de México, el titulado Los Sentimientos de la Nación. Entre 1810 y 1811 se desarrolló la etapa de inicio de la independencia de México. Exactamente el 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla, llevando consigo un estandarte con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México, lanzó el llamado Grito de Dolores y, acompañado de Allende, consiguió reunir un ejército formado por más de 40,000 mexicanos, entre ellos jornaleros, mineros e indígenas. Hidalgo inició la lucha por la independencia de México. Buscaba instaurar un congreso con representación en las ciudades más importantes, establecer leyes benéficas para el pueblo indígena que estuvieran relacionadas con las necesidades de la población. Intentaba abolir la esclavitud y el pago del tributo, un impuesto dado solamente a los indígenas. Quería una reducción de los impuestos y suprimir los estancos, principalmente del tabaco y la pólvora. Nombró a su ejército insurgente, con el cual logró controlar ciudades como San Miguel el Grande, Celaya y Guanajuato. En octubre se llevó a cabo la batalla del Monte de las Cruces, donde los insurgentes salen victoriosos e Hidalgo intenta negociar con el virrey Francisco Javier Venegas, escribiéndole una carta para solicitarle el retiro de las tropas españolas de las provincias de la Nueva España e iniciar con las negociaciones de la paz. El resultado no fue benéfico para el ejército insurgentes e Hidalgo decide retirarse. Ante este acto, el ejército insurgentes se divide en dos, uno a mando de Allende y otro a mando de Hidalgo. Hidalgo se dirigió a Guadalajara, en donde decretó la devolución de las tierras a los indígenas el 5 de diciembre de 1810 en el cuartel general de Guadalajara y proclamó la abolición de la esclavitud el 6 de diciembre de 1810 en la plaza principal. Fundó el periódico El Despertar Americano, del cual solamente se imprimieron 7 números, del 20 de diciembre de 1810 al 17 de enero de 1811. Constaba de una línea crítica y también se encargaba de relatar las victorias del ejército insurgente y las injusticias realizadas por los españoles. En 1811, a las afueras de Guadalajara, se llevó a cabo la batalla de Calderón, en donde el ejército insurgente, encabezado por Miguel Hidalgo, es derrotado por las tropas realistas del general Félix María Calleja. Hidalgo, junto a Allende y Aldama, son arrestados y fusilados. Durante la etapa de la organización en la independencia de México y tras la muerte de los principales caudillos, el sacerdote José María Morelos y Pavón quedó a cargo del ejército insurgente. Para principios de 1811, el ejército insurgente encabezado por Morelos significaba un serio problema para las autoridades virreinales, ya que sus tropas se acercaban cada vez más a la capital de la Nueva España. Por tal motivo, el virrey Francisco Javier Venegas ordenó al realista Félix Mariano Calleja que junto a sus fuerzas atacaran a los insurgentes. Al tener conocimiento de tales noticias, Morelos junto a sus hombres entraron a la ciudad de Cuautla el 31 de enero de 1811 para preparar la plaza con el objetivo de contener el ataque realista. El 19 de febrero de 1811 comenzó el ataque por parte del ejército realista. Sin embargo, los correctos trabajos de los insurgentes que realizaron sobre el terreno imposibilitaron la toma inmediata de ese lugar.
A pesar de los constantes ataques de Calleja y la llegada de los refuerzos realistas, la defensa de Cuautla y los hombres de Morelos siguieron de pie durante 72 días. No obstante, cada día era más difícil conseguir insumos y alimentos para los insurgentes. Por tal motivo, Morelos decidió romper el sitio y renunciar a las operaciones en busca de una independencia. En junio de 1813, José María Morelos y Pavón convocó al Congreso para reunirse en la ciudad de Chilpancingo en el mes de septiembre de ese mismo año. El evento, conocido como el primer Congreso de Anáhuac o Congreso de Chilpancingo, fue llevado a cabo el 13 de septiembre, en donde Morelos fue electo para llevar el mando militar y se pronunciaron los sentimientos de la nación, un documento compuesto por 23 puntos que ayudaban a organizar un Estado independiente y en donde, entre otras cosas, se propone la absolución de la independencia, el reconocimiento de la soberanía popular y la importancia de los derechos humanos y la libertad, el gobierno distribuido entre 3 poderes y el establecimiento de la religión católica como única. El 22 de octubre de 1814 se promulga en Apatzingán, Michoacán, el derecho constitucional para la libertad de la América Mexicana, también conocida como la Constitución de Apatzingán. Fue la primera constitución redactada en México y promulgada por el Congreso de la Anáhuac. El decreto menciona y consta de 242 artículos divididos en 2 apartados. 1. El principio o elementos constitucionales y 2. La forma de gobierno. Un año después, en 1815, y tras la proclamación de la Constitución, Morelos fue arrestado y fusilado en Ecatepec. Durante la etapa de resistencia entre 1815 y 1820 y tras la muerte de Morelos, se dio una etapa de decadencia para el ejército insurgente. Este fue dividido, quedando Vicente Guerrero como líder de las tropas, aunque tiempo después fue destituido por el Congreso. En 1820, el virrey Juan Ruiz de Apocada, con orden previa del rey Fernando VII, proclamó la ley del perdón y el olvido. Esta consistía en exhortar a quienes se encontraban en la lucha a dejar las armas. La diplomacia plasmada en las líneas del documento fue por demás condescendiente con los insurgentes, ya que justificaba el indulto, no solo para conseguir la paz en los territorios, sino para perdonar a quienes luchaban en contra suya, entendiéndose esto como una buena estrategia política para manifestar la misericordia de Fernando VII sobre sus súbditos. Esta ley no tuvo los resultados esperados por el virrey. En 1821 dio inicio la consumación de la independencia. Las noticias de lo ocurrido en España no pudieron ocultarse durante mucho tiempo. En Veracruz, los comerciantes y el intendente aceptaron la Constitución y se unificaron en un batallón de voluntariados para defender a Fernando VII, intentando evitar así que Ruiz de Apocada se quedara con el poder. El 31 de mayo de 1820, el virrey tuvo que aceptar la Constitución, pero la conspiración de la profesa buscaría mantenerse en el poder a través de nuevos objetivos. En primer lugar, llamarían a Agustín de Iturbide, un viejo militar realista que estaba retirado desde 1816, nombrándolo comandante general del sur. Este convenció al ejército insurgente de reunirse y establecer una unión entre ambos ejércitos, con el fin de lograr la libertad de la nación y mantener los derechos de los criollos. El 10 de febrero de 1821 ocurre el abrazo de Acatempan entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Esto significó un acto de reconciliación y logró la unión de las fuerzas virreinales y el ejército insurgentes que procuraba la independencia, creando así el ejército trigarante, que buscaba proteger las 3 garantías: religión, independencia y unión.
El 24 de febrero de 1821, Iturbide proclama el Plan de Iguala. En el documento se declara e independiente. Para agosto de ese mismo año, llega a Nueva España el último virrey español, Juan O'Donoghue, para intentar hacer la alianza y recuperar a la nación, pero el 24 de agosto, al reunirse con Iturbide, sucede lo contrario y se vio obligado a firmar los tratados de Córdoba, en donde se reconoce la independencia de México por parte de España. El 27 de septiembre de 1821 entra pacíficamente a la Ciudad de México el ejército trigarante, señalando la consumación de la independencia. Consumada la independencia en 1821, el gobierno imperial de Agustín de Iturbide procuró la formación de los nuevos ciudadanos mexicanos, manteniendo las escuelas existentes y creando nuevas. Mandó a crear un catecismo político. En 1824, con el establecimiento del régimen republicano, se elaboró el artículo 5 de la Constitución, donde se delegó a los estados el fomento de la educación. A mediados del siglo XIX, después de la culminación de la independencia, se rompe con el clero y durante 1869 la educación comienza a ser laica, gratuita y obligatoria.